concientización. Son claves primordiales para seguir el éxito y el camino y dejar el hostigamiento. Pero esto yo sé que es algo complicado. El tema de la violencia digital es un tema que va en vanguardia y ha sido objeto de muchas discusiones y actuales debates. Me gustaría indicarles a ustedes los 5 términos que deben de entender acerca de la violencia digital. ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, compañera? ¿Quién está proyectando? Perfecto. Indicaba que los 5 términos que deben de conocer todos. La sextorsión, denominado así cuando una persona se gana la confianza de otra para que envíe contenido erótico o sexual por medios digitales de una manera de explotación sexual. La segunda es la venganza pornográfica. Esta es divulgar por medios digitales imágenes o videos con contenido sexual de una persona sin su consentimiento. El tercero es el pack o paquete, es una forma coloquial en el que se usan las redes sociales para poder indicar un conjunto de fotografías o videos de una persona desnuda. El cuarto es el grooming. Esto es, mucha atención en esto, es cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad en las redes sociales y conversa con niños y adolescentes. El quinto es stalking o stalkear. Es acosar en las redes sociales o medios digitales a una persona. Siguiente diapositiva, por favor. Sin duda alguna, la digitalización en el mundo es acelerada y en nuestro país mucho más. Por lo tanto, es necesario tener precauciones. Sabemos que las tecnologías nos traen muchísimas ventajas, no podemos negarlo, pero también nos trae riesgos y estos a quienes son ocasionados o dirigidos a nuestros niños, a nuestra adolescencia. La violencia en el ámbito de nuestras tecnologías, los niños, niñas y adolescentes, al estar expuestos desde corta edad a un uso frecuente de tecnologías de la información, representan un alto porcentaje de los usuarios en las mismas. Es algo crucial. No todos los niños se conectan a Internet con el correcto nivel de acompañamiento de un adulto. La UNICEF ha destacado que las nuevas tecnologías de la información y comunicación pueden aumentar el acceso a las víctimas. Ahí un paréntesis, me gustaría indicarles de que el avance tecnológico está transformando la manera de ver al mundo, de interactuar, de poder reforzar conocimientos. Y es ahí que como adultos, como padres de familia, que algunos lo seremos, otros no, pero sí hemos podido apreciar la gran magnitud de la violencia, del acoso en nuestras redes sociales. Siguiente diapositiva, por favor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincide que se debe destinar recursos también, equipamiento y educación tecnológica, a fin de que estos sean reforzados y prevenir los riesgos y actos de violencia, de discriminación que pueden ocurrir, el daño físico, moral y psicológico que pueden causar con el fin de instruir también a los maestros, padres y representantes. Es que aquí existe la corresponsabilidad. No solo el Estado es responsable, sino también diferentes actores, como es la sociedad, la familia, las empresas, incluso nuestras entidades, nuestras instituciones educativas. Siguiente diapositiva. Hay instrumentos nacionales e internacionales que van a la luz con el tema de la violencia digital. La primordial es la Convención sobre los Derechos del Niño. Tenemos que también ver la Observación General número 25 que habla sobre los entornos digitales. La Observación General número 14, que es del Comité de Derechos del Niño. También existen las recomendaciones del Instituto Interamericano de Niño, Niña y Adolescente. Y también las políticas públicas por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes. Estos que son impulsados por diferentes organismos, incluso liderados por niños, niñas y adolescentes,
que buscan el cambio en esta política para poder reformarla, para poder modificarla y prevalecer sus derechos, la protección de nuestros niños. Siguiente diapositiva. Me gustaría que observen los datos en el mundo y en nuestro país. Son cifras alarmantes. Miren que 1 de cada 3 adolescentes usan Internet durante 3 o 4 horas al día. El 14% de adolescentes lo utilizan más de 8 horas diarias. 4 de cada 10 utilizan Internet en compañía de un adulto. Solo 4, solo el 40%, imagínense. Y 1 de cada 4 lo hace en compañía de amigos o hermanos. Esto es preocupante. 2 de cada 3 usuarios de Internet no cuentan con acompañamiento. 2 de cada 3 adolescentes de América Latina, el Caribe y África creen que corren peligro de ser abusados sexualmente y ser aprovechados en línea. O sea, existe esta incertidumbre, esta inseguridad por parte de nuestros adolescentes. El 60% de niños y niñas y adolescentes han sufrido de alguna vez de acoso escolar. En la siguiente diapositiva vamos a ver cifras en nuestro Ecuador. Ayúdeme por favor con la siguiente plantilla. Datos en el Ecuador. 7 de cada 10 personas tienen un celular activado. 1 de cada 2 adolescentes tienen un celular activado. 7 de cada 10 adolescentes afirman tener conocimiento de las TIC. Pero 4 de cada 10 adultos desconocen qué son las TICs. Y esto es alarmante porque los adultos son los que acompañan, son sus cuidadores. Entonces, también hay una falta de conocimiento de todas estas tecnologías. 9 de cada 10 adolescentes cuentan con celular y, por último, usan redes sociales. En el Ecuador, la siguiente diapositiva. Dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal, existieron reformas para poder coadyuvar con esta protección de nuestros niños y poder ser penalizadas todos estos actos de violencia, de vulneración. En el registro oficial del suplemento 526 del 30 de agosto del 2021, se reformaron algunos artículos. En su pantalla pueden observar el artículo 174, oferta de servicios sexuales con menores de 18 años. El artículo 178, violación a la intimidad. El artículo 180, difusión de información de circulación restringida. El artículo 175, disposiciones comunes a delitos contra la integridad sexual y reproductiva. El artículo 170, revelación del secreto de información personal de terceros. Y el artículo 396, contravenciones. Pues bien, yo aquí quiero hacer un paréntesis. Y efectivamente el Estado y los legisladores han luchado de una u otra forma, por decirlo así, de poder imponer sanciones a estos delitos. Pero más allá, me gustaría que los legisladores puedan tomar en cuenta de que implementen políticas para la prevención y no después de cometer acción y luego reaccionar. A mí me gustaría, o no sé si ustedes también comparten, que el Estado debe tomar en cuenta que debe garantizar que se disponga la legislación adecuada para proteger a los niños frente a delitos que se cometen en el entorno digital. O sea, ser prevenibles con la prevención, no esperar a que ya se haya cometido esto. El Estado debe de velar porque existan mecanismos de aplicación de la ley apropiados y ayudar a nuestros niños. El Estado también debe de exigir un alto nivel de ciberseguridad, privacidad y seguridad de los servicios y productos digitales. Recuerdo que en el 2011 se llevó una gran hackeo de información de todos los ecuatorianos. Entonces, esto fue por el bajo nivel de seguridad y privacidad que existe en el Estado.
También debe tener la imperiosa necesidad de realizar periódicamente diagnósticos sobre el seguro de Internet entre los niños, niñas y adolescentes, y eso es lo que carece. La implementación y concientización en el uso de mecanismos de control parental. Se debe obligar también que el Estado obligue a los operadores de Internet y a los órganos estatales que filtre el contenido sexual en niños, niñas y adolescentes relacionados al abuso sexual infantil en línea. Vemos que en el Internet existe vasta información. Solo ubicando una palabra o un clic, usted puede encontrar gran información y sin ninguna restricción. Asimismo, la obligación de fomentar los contenidos positivos en línea y el desarrollo de contenidos adaptados. Es lo que yo puedo aportar en esta exposición. Gracias. Bueno, no sé si desean los participantes o si tienen alguna duda o algún comentario que quieran, algo que quieran adicionar previo a la participación de la siguiente persona. Por favor, el señor Jorge Baños. Sí, me gustaría muchísimo participar este día tan maravilloso, pero antes saludarles a ustedes, deseándoles que este trabajo tan hermoso que están haciendo sea concientizado en todas las personas que tienen que ver con el desarrollo de nuestra humanidad. Imagínense ustedes, nuestros queridos abogados, magísteres y aquellos otros que alcanzaron el PhD, se sienten amarrados, se sienten, yo digo hasta frustrados, por lo que en verdad los medios técnicos y tecnológicos en este instante no están sirviendo a la sociedad, no están sirviendo a la humanidad. Al contrario, están permitiendo que se desinforme totalmente y se desintegre los hogares, se desintegre la familia. Hoy en día nosotros vamos a una mesa en donde están los niños, los hermanos, el padre, la madre, la abuelita, y cada uno está con su teléfono celular. ¡Qué terrible! ¡Qué desesperación! Saber que antes, algunos años atrás, qué bonito, íbamos a la mesa, los religiosos hacían su oración y luego de ello terminaban de comer y se hacía la posmesa, que era un conversatorio en donde se hablaban de ciertas situaciones que tenían que ver con el desarrollo del hogar, la familia y el desarrollo más grande, que es la integración de toda la familia en el núcleo mismo de la formación de los valores, de la ética, de la moral. Hoy en el día hemos roto todos esos parámetros y principalmente decimos que los valores han sido tapados con una sábana y los medios de información, tanto como estos adelantos técnicos y tecnológicos, están permitiendo que nuestra juventud se descarrile. Y esos potros salvajes que corren por nuestras venas, que son el deseo de avanzar, de querer triunfar, de querer cambiar este mundo en un mundo en donde el humanismo sea la clave principal del desarrollo de los seres humanos, no se puede hacer. Mis queridos abogados, créanme, en vuestras manos y en nuestras manos está este trabajo tan urgente de hacer que aquellos hogares lleguen a hacer cambios estructurales, que se empiece a colocar los medios técnicos y tecnológicos en el lugar que les corresponde. Y la parte que se llama educación, la parte que se llama ética, la parte que se llama convertirse en parte del calzado que utilizan los demás,
Ese es nuestro trabajo, maestros de la ley, maestros de querer que nuestro mundo se forje en un mundo que luego quede como ejemplo para las nuevas generaciones. Esa es una especie de reflexión que les he puesto a ustedes, y les pido mil disculpas de que haya hecho esta reflexión que tiene que ver con problemas de orden sociales, económicos y políticos. Gracias por haberme permitido hablar con ustedes. Créanme que me siento orgulloso de estar en este seminario sería de trabajo en donde ustedes están dando todo lo que más pueden, y eso es maravilloso. Hoy he aprendido muchas cosas a pesar de mis años, he aprendido muchas cosas de ustedes. Créanme que estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias de mi parte. Gracias a usted, mi estimado. Muchas gracias por participar, colega Jorge Baños. Es un gusto escucharlo, la verdad, para todos los que estamos conformando esta ponencia. Sus palabras nos reconfortan bastante. Bueno, a continuación va a empezar la ponencia el compañero Luis Coello. Démosle unos minutitos para que pueda proyectar la pantalla, si es posible. ¿Me pueden informar si se ve la pantalla? Se puede ver. Gracias, muy amables. Muy buenas noches, compañeros, y es un honor para mí dirigirme a tan selecta audiencia para poder compartir una temática que permitirá, obviamente, recordar estudios anteriores para el personal que es abogado y para conocimiento de otras personas que tengan otras actividades o otras profesiones. A mí me ha correspondido un tema muy simpático, un tema que realmente data de muchos años atrás. Sin embargo, antes de iniciar esta exposición, haré una presentación personal. Mi nombre es Luis Iván Coello Criollo. Estoy también cursando la maestría en la UNEMI y obviamente es un orgullo, vuelvo a insistir, dirigirme a este público selecto que está en esta noche acompañándoles. Seguidamente voy a hacer hincapié que me ha correspondido realizar una pequeña capacitación respecto de los mecanismos de protección de los derechos de los niños. Como ustedes pudieron escuchar a lo largo de las intervenciones desde el día de ayer hasta el día de hoy, se verifica la existencia de derechos de niños y de los adolescentes, garantizados en varios instrumentos jurídicos, así como en la Constitución y también en instrumentos internacionales. Ante esto, obviamente, los estados han visto la necesidad, no de recién, sino desde muchos años atrás, establecer estos criterios. Y estos criterios de protección o de mecanismos de protección de los derechos de los niños y adolescentes se han establecido en 3 sistemas. En un sistema jurídico nacional, en un sistema jurídico internacional y en sistemas jurídicos regionales. El sistema jurídico nacional, como ustedes pudieron escuchar con anterioridad, tenemos la Constitución de la República, tenemos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, tenemos el Código Civil, tenemos el Código Orgánico General de Procesos, tenemos el Código Orgánico Integral Penal y muchas otras normativas que rigen a nivel nacional. Sin embargo, a pesar también de la existencia de esta normativa dentro del sistema jurídico nacional, nosotros podemos identificar la existencia de la justicia constitucional y la justicia ordinaria. La justicia constitucional, como es su ámbito, conocer la vulneración de los derechos constitucionales, es decir, conocer de derechos que ya están implícitos en el ser humano y que están en su goce y ejercicio de los mismos. La justicia ordinaria, por el contrario, se dedica a reconocer
derechos. Así se ha desarrollado a nivel del sistema jurídico nacional. En cuanto al sistema jurídico internacional, vamos a ver la existencia de instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional de derechos que ha sido más ratificado en todo el mundo. Sin embargo, existen otros instrumentos internacionales, como el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Este instrumento data del año 2000. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, también del año 2000. La Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, que data de 1980, el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional de 1993, y su reconocimiento relativo a la aplicación de los niños refugiados a otros niños internacionalmente desplazados de 1994-1995. La Convención sobre la Jurisdicción, Ley Aplicable, Reconocimiento, Aplicación, Cooperación con respecto a la responsabilidad paterna y medidas para la protección de menores de 1996, la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño de 1990, convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Estos instrumentos internacionales, como ustedes pueden ver, se refieren a la protección en varios ámbitos de los niños y adolescentes. Seguidamente tenemos los sistemas jurídicos regionales, como es de su conocimiento para los que son profesionales del derecho, y para las otras profesiones existen sistemas jurídicos regionales como es el interamericano, al caso al que nosotros acudimos, el europeo y el africano. En el caso del sistema regional interamericano, conocemos perfectamente que existe la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso del sistema jurídico regional europeo, tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí no existe la Comisión Internacional, una comisión que es, si cabe decirlo así, una entidad que conoce previo a que el tema se judicialice y vaya a la Corte específicamente. Aquí en el caso europeo, directamente conoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso del sistema regional africano, nosotros vamos a encontrar que existe la Comisión de Derechos Humanos y de los Pueblos. Acá no existe una corte. Por tanto, los derechos en esta región prácticamente no tienen la misma protección que tienen en el sistema interamericano o en el sistema europeo. Seguidamente, ya yéndome al sistema interno, al nuestro específicamente, al ecuatoriano, nosotros conocemos que tenemos una constitución en la actualidad garantista. ¿Por qué digo garantista? Porque reconoce un sinnúmero de derechos que se encuentran establecidos en las mismas y que corresponde a todo funcionario público, a toda persona natural y en este caso a todo ciudadano ecuatoriano ejercer esos derechos o hacer escuchar esos derechos o de cierta manera denunciar la vulneración de estos derechos. Entonces, esta Constitución del 2008 vigente hasta la presente fecha tiene las garantías constitucionales. Estas garantías constitucionales han permitido desarrollar al mismo tiempo garantías normativas. Estas garantías normativas se las realiza a través de ¿qué? A través de la Asamblea Nacional, a través de los órganos que tienen potestad normativa. ¿Qué hacen esta Asamblea y estos órganos de potestad normativa? Pues obviamente crear leyes, normas jurídicas para desarrollar los derechos de los niños y adolescentes que se encuentran reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales que anteriormente hice mención. Asimismo, siendo repetitivos, y había mencionado la normativa que nos rige en la actualidad. Seguidamente, estas garantías constitucionales también tienen la obligación a nivel del Estado de elaborar las políticas públicas que van a desarrollar estos derechos o su protección.
Esta finalidad, ¿quién la va a desarrollar? El Estado. El Estado está en la obligación de dictar estas políticas públicas, sea a través del Ejecutivo o sea a través de sus respectivos ministerios. Seguidamente, para judicializar, para proteger estos derechos de los niños y adolescentes, vamos a encontrar en la misma Constitución las garantías jurisdiccionales. Estas garantías jurisdiccionales permiten judicializar la vulneración de los derechos humanos, en este caso, en el tema que estamos hablando, de los niños y de los adolescentes. Para precautelar, para poder recuperar y para poder sancionar a los vulneradores de los derechos, existen obviamente ciertas acciones como son la medida cautelar, la acción de protección, el habeas corpus, el acceso a la información pública, el habeas data, la acción extraordinaria de protección. Sin embargo, en el país específicamente, las que más se han usado por vulneración de derechos, tanto en el ámbito de los niños y de los adolescentes, como del público en general, o de todo ecuatoriano en particular, vamos a ver que se ha usado más la medida cautelar. Esta medida cautelar, obviamente, de acuerdo a nuestra norma constitucional, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional y de acuerdo a la práctica que se ha dado en el ámbito de la justicia constitucional, es la que permite, ¿no es cierto?, prevenir la vulneración de derechos constitucionales o de derechos reconocidos en los instrumentos internacionales. Al mismo tiempo, se manifiesta que puede ser presentada en forma conjunta o en forma autónoma. En forma conjunta, con una acción de protección, y en forma autónoma, prácticamente para prevenir. Seguidamente tenemos la acción de protección. Esta acción de protección, obviamente, su objeto principal lleva implícito ya presentarla ante los jueces constitucionales cuando ya existe la vulneración de los derechos constitucionales y los reconocidos en los instrumentos internacionales. Prácticamente, esta acción ya se la ejerce ante la existencia o ante la limitación del uso, goce y ejercicio de los derechos que nos asisten o que les asisten a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Este conjunto de garantías, en forma muy general, estas garantías jurisdiccionales reconocidas vuelvo a insistir, por norma constitucional y desarrolladas en varias sentencias de la Corte Constitucional, lo que han permitido es la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Y sin embargo, de acuerdo a esto, la misma Constitución ha establecido que puede ser presentada esta vulneración de los derechos de los niños y adolescentes o de cualquier ciudadano ecuatoriano, que lo puede hacer cualquier persona, lo puede hacer un grupo, lo puede hacer la comunidad, un pueblo, la nacionalidad, y más aún conmina a las mismas autoridades judiciales y administrativas que tengan un conocimiento de una vulneración de los derechos del niño, la niña o adolescente, están obligados, dice la norma, a denunciarla ante la autoridad competente en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, en la actualidad, y hay que ser enfáticos en eso, pese a la existencia de todas estas normativas, pese a la existencia y a la prohibición de la vulneración de los derechos constitucionales, a cada momento, tanto mi persona como ustedes han de escuchar por los medios noticiosos o por la prensa escrita que existen vulneraciones, que existen violaciones, que existen maltrato infantil, que existe un sinnúmero de vejámenes en contra de nuestros niños y adolescentes. Sin embargo, como ustedes pueden ver, y como yo este momento lo estoy sosteniendo, obviamente existe prácticamente una protección constitucional, una protección normativa, una protección reglamentaria que permite hacer valer el ejercicio de estos derechos y más aún proteger estos derechos de los niños y adolescentes. Desarrollando aún así la competencia del juez o de la jueza, señala a la misma norma constitucional que es la del lugar donde se origina el acto o donde se producen los efectos. Y últimamente, por el desarrollo de la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia,
ha hecho mención también el domicilio de la presunta víctima o de la persona que se vulneró los derechos. Seguidamente, el procedimiento, como ustedes pueden notar, se hace tan sencillo y en la práctica es tan informal este tema de las acciones de protección, porque realmente el juez convoca una audiencia donde se discute sobre la vulneración de estos derechos y al mismo tiempo, probada la existencia de esta vulneración, se dicta una sentencia respectiva. ¿Y por qué digo que es informal? Porque por norma, ¿cierto?, constitucional y legal, se establece que incluso no se necesita seguir requisitos como están establecidos en otros cuerpos legales. Ejemplo de ello, el Código Orgánico General de Procesos. Pero va más allá este tema de estas garantías jurisdiccionales, en el cual, una vez emitida la sentencia respectiva, los servidores públicos que no cumplen las mismas, esto teniendo en cuenta que la vulneración sea realizada por servidores públicos de los diferentes ministerios, sean de salud, sea del Ministerio de Educación o de aquellos organismos que están encargados de la protección de los niños, serán destituidos, pero no solamente eso, también serán responsables civil y penalmente. Por tanto, todas estas acciones que se pueden realizar a través de las garantías jurisdiccionales evidencian la existencia de un mecanismo de protección real que permite que sea ejecutado, como bien lo dice la misma norma, por cualquier persona y en cualquier ámbito que se desarrolle. Seguidamente, vamos a ver que las garantías jurisdiccionales, las más usuales, como ya había mencionado anteriormente, la medida cautelar y la acción de protección, han sido utilizadas por un sinnúmero de personas, entre ellos padres o madres que han tratado de proteger los derechos de sus hijos. Y obviamente los jueces constitucionales, llamados por la norma constitucional, llamados por la Corte Constitucional a proteger los derechos de los niños y de las niñas, siempre observando, como ustedes escucharon al inicio de estas intervenciones, o el día de ayer, sobre el interés superior del niño. Es decir, valora los derechos de los niños y de los adolescentes en relación a los derechos de los demás ciudadanos. Es decir, se convierten en un grupo de atención prioritaria a nivel de todas las instituciones del Estado, sea esto Ministerio de Salud, sea Ministerio de Educación, y todos los derechos que le asisten a los niños y adolescentes. Recuerden ustedes que al inicio de estas capacitaciones del día de ayer, se decía, entre uno de los derechos que tenían los menores de edad, o los niños o adolescentes, era el derecho a la identidad, a los alimentos, a la educación, al buen vivir, a la salud. Pero para hacer efectivo estos mecanismos de protección de los derechos a nivel nacional, necesitamos que exista la vulneración de un derecho o la violación de un derecho constitucional, que exista la acción o la omisión de la autoridad pública o de un particular. Ustedes se van a sorprender en este momento porque aquí vamos a verificar que no solamente el funcionario público o la autoridad pública puede cometer una acción o una omisión. Puede hacerlo inclusive hasta un particular. Y esto es la protección real y amplia de los derechos de los niños y los adolescentes. Seguidamente, se dice también que debe tenerse en cuenta la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado de los niños y adolescentes. Recordarán ustedes que al inicio de mi intervención hacía mención la existencia de la justicia constitucional y de la justicia ordinaria. En este momento, el mecanismo de protección que yo estoy haciendo alusión se refiere netamente al ámbito constitucional.
Entonces, al referirme a este ámbito constitucional y al haber judicializado la vulneración de los derechos constitucionales del niño y de los adolescentes, al mismo tiempo, nuestra norma constitucional y nuestra ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional reconocen una reparación integral. Esta reparación integral no es nuevo, no es un enfoque nuevo del país en sí, pues esta reparación integral ya se ha venido desarrollando a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero a que está reconocido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, esto ha sido desarrollado también en nuestro país a través de nuestras cortes. Me refiero de la Corte Constitucional y me refiero también de la Corte Nacional de Justicia. Y es así que esta reparación integral, reconocida en doctrina, jurisprudencia, ¿no es cierto?, en el ámbito de la Corte Constitucional y en el ámbito de la Corte Interamericana, han permitido desarrollar y determinar la existencia ante la vulneración de derechos constitucionales de los niños y adolescentes, una reparación material e inmaterial. ¿Qué buscan con esto? La restitución del derecho, la compensación, que por lo general va a ser de carácter económico, el reconocimiento del daño, la garantía de no repetición y las disculpas públicas. Recuerden ustedes, mis estimados capacitandos, que estos mecanismos que están presentes en nuestra Constitución, que están presentes en instrumentos internacionales, hay que ejercerlos y obviamente no esperar que solo el Estado sea quien haga uso de estos mecanismos para la protección de los niños. Recuerden ustedes que en la norma constitucional, al referirse a la protección de los niños y adolescentes, llama a 3 actores importantes para esta protección: al Estado como tal, a la familia y a la sociedad en general. Es decir, nos conmina a todos a estar vigilantes de los derechos que les asiste a los niños y adolescentes. Sin embargo, pese a la existencia de estos derechos, también debemos ser claros y enfáticos que así como se tienen derechos, se tienen obligaciones. Con esto, doy por concluido esta fase de los mecanismos de protección desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de la existencia de garantías jurisdiccionales para poder resguardar, proteger o al mismo tiempo reincorporar o recobrar el ejercicio, el uso y el goce de los derechos que le asisten a los niños y adolescentes. Muchas gracias por su atención y hasta otra oportunidad. Muy amables. No sé si alguno de los presentes gusta realizarle alguna pregunta al compañero expositor, por favor. Si no tenemos preguntas, avancemos con la siguiente persona que va a exponer. A continuación está la abogada Marlene Castro. Démosle unos minutitos para que se conecte y pueda proyectar su pantalla. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Un ratito ya voy a... Buenas noches, estimados compañeros y compañeras. Es un placer, un gusto el compartir esta noche con todos ustedes y todo el público que nos acompaña. Como ya lo han manifestado mis compañeros desde el día de ayer que me antecedieron y han hablado de derechos constitucionales, derechos humanos,
y muchos, muchos, muchos más derechos. En esta noche les voy a compartir lo que tiene que ver la temática y la práctica de un juicio de alimentos. Mecanismos de protección de los derechos de alimentos. Normativa. Cuerpos legales aplicables para exigir el derecho de alimentos. Constitución Política de la República, Código Orgánico General de Procesos, Código de la Niñez y de la Adolescencia, Código Civil. Titulares del derecho de alimentos, según el Código de la Niñez y la Adolescencia. Los niños y adolescentes tienen derecho a los alimentos hasta los 18 años. El Código establece excepciones. Los que se encontrasen estudiando hasta los 21 años, sean bachilleres, estudien una tecnología o cursen la universidad. Los discapacitados o minusválidos certificados por discapacidad que tengan un carnet de CONADIS, que hayan cumplido todos los requisitos necesarios, ellos reciben pensión alimenticia de por vida. Titulares obligados a prestar alimentos. Los padres y madres están en primer lugar a prestar alimentos. En caso de ausencia, impedimentos, discapacidad, insuficiencia de recursos, los obligados principales responderán subsidiariamente. Son, en primer lugar, los abuelos, los hermanos que hayan cumplido 22 años, los tíos. ¿Quiénes pueden demandar alimentos? La madre o padre del niño o adolescente a quien se haya confiado la tenencia. A falta de ellos, la persona que ejerza la representación legal del menor o del que esté al cuidado. Los niños o adolescentes mayores de 15 años, ellos pueden presentar una demanda por sus propios medios. Ya no necesitan un representante legal, están con la capacidad de hacerlo. Juicio de alimentos. Aquí les voy a explicar la temática y el funcionamiento, cómo en la actualidad funcionan los juicios de alimentos, los mecanismos a tratarse dentro de un juicio. Pues, como nosotros actualmente los abogados que ejercemos la profesión, sabemos que hay un formulario que está colgado en la página del Consejo de la Judicatura. Las personas están en la total capacidad de descargarlo y llenarlo correctamente. Y dentro de ese formulario tengo que mencionarles y resaltarles lo más importante que deben señalar. Es el domicilio, dónde se encuentra viviendo a quien se demanda. Deben hacer mención las pruebas que se van a reproducir en el juicio. Esas dos cosas son el realce primordial en la demanda de alimentos. Si ustedes
tienen la posibilidad de pagar un abogado, pues están en pleno derecho. De lo contrario, también lo pueden hacer. En la diapositiva les menciono que al inicio no requieres de abogado y es por esto que tú sí lo puedes hacer. Donde ya es obligatorio llevar tu abogado, sea público o de la defensoría o de los consultorios gratuitos jurídicos, es a la audiencia, tienes que ir sí ya con quien te represente. Es norma, es una norma constitucional, ¿no? Y norma del Código del COGEP, Código Orgánico General de Procesos. Se deben, desde la presentación de la demanda, se deben los alimentos. La reducción o aumento de la pensión solo se aplicará desde la resolución que se la declare. Sí. Cuando pides aumento de incidente de alimentos, cuenta desde la audiencia, desde ahí te fijan, sea una subida de pensión o una rebaja de pensión. La demanda de alimentos procede aún cuando los progenitores convivan en el mismo techo. Esto en la práctica y en la realidad sí se da, porque es primordial los derechos de los niños. Y si tienen un juicio, las mamás deben hacer cumplir este derecho sin proteger al padre. El derecho es para el niño o niña. Él necesita y tiene muchas necesidades de alimentación, educación, etc. La resolución de alimentos no causa ejecutoría. En esta parte, si demandaron aumento de pensión alimenticia, pues ya hay una resolución, ya le incrementaron la pensión. Esta no es definitiva, no hay un plazo para volver a demandar y puedes hacerlo, yo qué sé, de aquí a un mes, siempre y cuando te hayas enterado o puedas justificar que el alimentante tiene más posibilidad económica para este niño. Los alimentos, ¿quién lo regula? Esta tabla alimenticia lo regula el MIES, el Ministerio de Inclusión Económica Social. El juez toma en cuenta los acuerdos cuando se da la audiencia. Esto es muy esencial. Cuando ya te encuentras en la audiencia, hay una parte donde puedes conciliar. Si tú te pones de acuerdo con la persona que demandó alimentos, pues tranquilamente pueden conciliar y llegar a un acuerdo que sea factible y provechoso para este niño o esta niña. De lo contrario, toma la palabra el juez y resuelve de acuerdo a la tabla y al salario básico y a la capacidad económica en sí que tenga el alimentante. Y es por eso que de acuerdo a tu creatividad, debes poner las pruebas necesarias para este juicio de alimentos. Por ejemplo, mecanizados del IES, si es un trabajador, yo que sé, que gana un sueldo básico, te sirve eso. Si es un policía, un militar, el rol de pagos y muchas pruebas que te sirvan. Si ves que tiene bienes, vehículos, todo eso te ayuda para poder justificar los alimentos y que te generen una pensión correcta. Y si te digo que es de acuerdo a tu creatividad, hay muchas pruebas que puedes ingresar. Incluso también por alimentos embargan bienes. Cuando la paternidad
o parentesco ha sido negada, el juez procederá a ordenar la prueba de ADN y a su vez una pensión provisional. Sí, en esta parte pues necesitan acudir a la Cruz Roja, el padre y el hijo o la hija a hacerse esta prueba de ADN. Componentes de la pensión alimenticia. La pensión mensual provisional o definitiva, los subsidios legales o convencionales que reciba el demandado por cargas familiares, el 13º, 14º sueldo, el 15% de las utilidades anuales que reciba el alimentante por cada hijo alimentado, el 5% del fondo de cesantía que tiene el derecho del alimentante por cada hijo alimentado, esto es en caso de los policías o militares, es el numeral 5. Medidas de apremio. ¿Qué pasa cuando hay incumplimiento de 2 o más pensiones alimenticias? El juez podrá ordenar las siguientes medidas de apremio: prohibición de salida del país, incorporación en el registro de deudores del Consejo de la Judicatura que se publicara en la página web, incorporación en la central de riesgos, inhabilitación de derechos económicos, políticos del alimentante y el apremio personal, y hay veces también que ordena con allanamiento a tu domicilio. Gracias por su atención. Buenas noches. Muchas gracias por la exposición, compañera. Si alguno de los presentes desea realizar alguna pregunta sobre este tema de alimentos, es el momento. En caso contrario, sigamos con el siguiente expositor, por favor. A continuación le toca al abogado José Luis Merchán. Démosle unos minutos hasta que por favor se pueda conectar. Sí, compañera, bueno. Sí, compañera, buenas noches. Estimados compañeros, buenas noches con todos. Bueno, gracias. Bueno, me presento, soy el abogado José Merchán Perero. Soy de la provincia de Santa Elena. En esta ocasión vamos a compartir a los integrantes de esta cátedra derechos, garantías y deberes de los niños y adolescentes en el territorio ecuatoriano. Como preámbulo tenemos que son considerados un grupo de atención prioritaria, puesto que necesitan de cuidados y asistencia especial. ¿Y quién mejor que la familia para así hacerlo? Cumpliendo así con uno de los objetivos que han sido planteados por las Naciones Unidas en lo referente a que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un ambiente de paz, tolerancia y libertad, de modo que se puedan desarrollar su personalidad respetando su raza, lengua e ideología. Una vez que hemos dado el preámbulo dentro de este tema, debemos conocer los derechos universales que consagran a los niños, niñas y adolescentes. Son 10 derechos universales que se encuentran consagrados, ¿no?, los cuales le vamos a dar lectura en este momento para irlos conociendo y compartirlos con la sala. Primero, derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Segundo, derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Tercero, derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Cuarto, derecho a una alimentación
vivienda y atención médica adecuadas. Quinto, derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad. Es decir, en este punto, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ellos tienen un derecho a la doble vulnerabilidad. Así es consagrado también en la Constitución de la República del Ecuador. Bueno, sexto, derecho a comprensión y amor de parte de la familia y de la sociedad. Séptimo, derecho a una educación gratuita, derecho a divertirse y jugar. Octavo, derecho y ayuda preferente en casos de peligros. Noveno, derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. Décimo, derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad y amistad y la justicia entre todo el mundo. También tenemos, dentro del presente tema, también podemos aclarar que dentro del Código de la Niñez y Adolescencia se implementó en la reforma del año 2003 con el objetivo de lograr una conciencia total de los aspectos legales planteados en la Convención sobre los Derechos del Niño y los Derechos Humanos, precisamente en su artículo 11, que nos habla del interés superior del niño. Este es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e impone a todas las autoridades administrativas, judiciales, públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para el cumplimiento, lo cual tiene concordancia con el artículo 35 de la Constitución de la República de Ecuador, que me permito darle lectura. Las personas adultas, mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan en enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. Esto también en el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, donde establece que el Estado brindará protección, apoyo y promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. En el título tercero del Código de la Niñez y Adolescencia también nos establecen las garantías y deberes, que se dividen en 4 grandes grupos, que son de supervivencia, de desarrollo, de protección y de participación. Ya, como segundo punto como segundo punto de esta pequeña intervención, compañeros, vamos a hablar sobre los deberes de los niños y niñas adolescentes. Como ya conocemos, los derechos de los niños y niñas adolescentes también tienen deberes y obligaciones de conformidad a lo que establece el artículo 64 del Código de la Niñez y Adolescencia, que en sus 8 numerales claramente nos especifica que están obligados de manera especial a, primero, respetar a las patrias y a sus símbolos. Segundo, conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su pluriculturalidad, ejercer efectivamente sus derechos y garantías. Tercero,
respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás. Cuarto, cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y democracia. Quinto, cumplir sus responsabilidades relativas a la educación. Sexto, actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del proceso educativo. Séptimo, respetar a sus progenitores, maestros y demás responsables de su cuidado y educación. Octavo, respetar y contribuir a la perseveración del medio ambiente y de los recursos naturales. En sí, compañeros, debemos enfocarnos que los niños, niñas y adolescentes, así como tienen derechos, obligaciones, también deben de conocer plenamente los deberes que tienen con sus padres, la sociedad y el Estado. Tal es el punto que como análisis del presente tema tratado, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Hay que considerar que los niños, niñas y adolescentes son considerados como grupos vulnerables. Por lo tanto, es deber del Estado garantizar el cumplimiento de sus derechos y en vez de definir políticas y programas que coayuden a garantizar la protección efectiva de los mismos y el interés superior que impone a todas las autoridades administrativas y judiciales, a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Es decir, compañeros, que en realidad, en la actualidad, los niños, niñas y adolescentes se están viendo, en este caso los adolescentes se están viendo inmiscuidos en problemas sociales, judiciales, en su gran mayoría entre la edad de 15 a 17 años, y como es de conocimiento público, han estado inmersos en delitos de conmoción social. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Estado no hace una verdadera campaña para que los adolescentes puedan conocer también los deberes y obligaciones que tienen ellos con el país, con la sociedad y con el Estado. Por lo que dentro del análisis que se ha realizado, también se ha hecho una pequeña recomendación. Dice que nuestro país tiene deuda pendiente con este grupo de atención prioritaria, por lo que el Estado ecuatoriano debe asegurar recursos financieros para garantizar la educación, salud y protección social a los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país. Esto porque esto debido que, como le manifesté hace algunos minutos, cada día las estadísticas de las instituciones que administran la función judicial está creciendo el actuar de adolescentes infractores. Adolescentes infractores en delitos más comunes que puede ser en el tráfico de drogas o robo o hurto. Tanto así que ellos conocen los delitos los adolescentes infractores que están inmersos en delitos, conocen a ciencia cierta que no pueden ser sancionados ni tratados como una persona adulta. Es tanto por eso que el Estado está obligado a hacerle conocer también sus responsabilidades como adolescentes al momento que puedan o quieran cometer un acto ilícito. Compañeros, espero que la presente charla sea de su agrado, y si alguna para la sala, si tienen alguna pregunta aclaratoria para poder ayudar. Sí, yo tengo una pregunta.
¿Qué ocurre cuando un programa, algún otro derecho está sobrepasándose el, sobre el derecho del niño, es decir, sobre la importancia del niño? Sí, este, le entiendo, la pregunta es que cuando un programa se está pasando sobre los derechos del niño, ¿verdad? Sobre la importancia del derecho del niño, cuando se está sobrepasando su interés personal del niño, se lo sobrepasa. Es decir, por ejemplo, los papás del niño desean algo para él o para ella, pero este programa está en contra de sus derechos o está violando alguno de estos derechos. No, verá. eh, ningún programa dentro del Estado ecuatoriano está en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lo que se ha tratado, y existen fundaciones, incluso tengo conocimiento de que existen gobiernos autónomos o municipales o provinciales que tratan de hacer campañas para impartir más protección hacia los niños, niñas y adolescentes. Pero el tema en ciencia cierta es que solo le imparten que ellos tienen derecho a un hogar, derecho a una vivienda, derecho a educación, ¿no? Y lamentablemente el adolescente se va creciendo solamente a exigir al Estado o a los padres, pero ellos también deben de conocer que tienen responsabilidades con sus padres, con el Estado, y más aún cuando están inmersos, vuelvo y repito, en delitos que, como es de conocimiento público, cada día, lamentablemente, la mayor parte de personas procesadas son adolescentes infractores. Es decir, ellos tendrán también que conocer sus obligaciones y las sanciones que podrían recibir si a tal caso llegarían a ser demostrados por parte de la justicia responsables de un acto, por llamarlo así, atentatorio contra la seguridad jurídica del Estado. Es que para referirse a un menor es un tema muy delicado, como conocen los compañeros, ya que los menores de edad gozan de tantos privilegios que nosotros los perdemos a cumplir los 18 años. Muchas gracias por sus participaciones. No sé si alguien tenga otra pregunta. Siendo así, les agradecemos mucho por su participación. Espero que les haya servido a ustedes para que puedan informarse cómo actúa la protección sobre los derechos del niño. Ha sido un gusto poder tenerles a ustedes como participantes de esta charla. Esperamos podernos encontrar a futuro, sea en el área laboral o en otras circunstancias. Muchas gracias por acudir. Gracias. Hasta luego. Felicitaciones de todo corazón. Créame que muy satisfecho. Voy muy satisfecho y sobre todo sabiendo que como abogados estamos sujetos, además de la defensa de los derechos de los niños, niñas, niños y adolescentes, estamos sumergidos en un mundo en donde hay muchas iniquidades Sí, que a veces tenemos que dejar pasar, porque en primer lugar, en este momento en que vivimos, en donde la inseguridad del abogado es fatal, podemos en este instante nosotros estar con la ley en las manos, podemos estar con la verdad, pero la verdad, pero está muy corrupta nuestra sociedad, nuestra gobernanza, que el abogado queda, ya dije hace un rato, amarrado, crucificado, y tiene que ajustarse a las realidades que no son realidades para preservar su vida, para preservar su hogar, su familia. Hoy en el día, en este instante, nuestra patria está destrozada.
y vamos en camino a que esto se convierta en un infierno. Por eso la labor de nosotros, la gente que hacemos prevalecer la justicia, estamos muchos dispuestos a entregar nuestras vidas para que los cambios sociales, los cambios políticos, los cambios económicos, en donde nuestra gente pueda salir a la calle a vender sus pequeños productos, ya que las grandes empresas no les interesa que tengamos ese privilegio de vivir, de sobrevivir. Queridos abogados, créanme, la lucha es luchando. Estamos en el fragor de una gran guerra, la verdad y la mentira, la corrupción y esa parte hermosa que se llama estar conscientes de que somos los verdaderos escritores de la historia. Y ustedes, queridos y fraternos compañeros de abogacía, yo comprendo muchas veces que esta gran lucha, esta gran desesperación que tenemos se verá con frutos especiales cuando todos estemos unidos en un solo bloque, seamos solo un puño, que no seamos un dedo, que no seamos una uña, que seamos un puño y puños totales para poder cambiar esta situación. Solo eso para esta noche tan especial para mí. Muchísimas gracias por su intervención. Realmente para nosotros es un honor que otro profesional del derecho se exprese así de nosotros y que nos haga llegar sus felicitaciones. Realmente esto a nosotros nos engrandece de sobremanera y nos hace tener más energía, más ahínco para continuar con estos estudios que hemos iniciado nosotros. Muchas gracias por sus palabras, doctor Baños. Muy agradecida. Gracias. Y más que todo con el ahínco, con la pasión, cómo se apasiona con el tema, a nosotros nos llena bastante de orgullo. Queremos que nos contagie con ese espíritu que usted tiene. Muchas gracias. La señora Elizabeth Cañar tiene la manito levantada. Tiene su micrófono desactivado. Muy buenas noches a todos. Estoy muy contenta de haber participado en este taller en el que he afianzado, he conocido muchos temas que son importantes como ciudadana y como docente, en el que trata algo tan vital, tan necesario como son los derechos de los niños y de los adolescentes. Se me han aclarado dudas, han sido exposiciones muy claras, muy precisas. Y también me queda un sentimiento de esperanza, de alegría, al ver una mentalidad tan diferente en ustedes, profesionales de las leyes. Son tiempos de preocupación de manera personal sobre la forma en cómo están las leyes en nuestro país. No se ve transparencia, no se ve profesionalismo. Sin embargo, cuando se ve un grupo de jóvenes como ustedes que aman su vocación, uno se llena de esperanza y sobre todo por la realidad de nuestro país, en que los jóvenes se preparan y que tienen una mentalidad de honestidad, de amor, de vocación a su profesión y que es necesario para nuestra sociedad este cambio de mentalidad, este cambio de espíritu, ese amor por la profesión. Muchas veces he escuchado las clases y también me siento tan contenta de que ustedes tengan buenos orientadores. Y sumado a su espíritu, esto es muy, muy halagador y necesario. Felicitaciones y adelante, jóvenes abogados. Muchas gracias por su intervención. Igual nos sentimos muy gratos con ustedes por participar. Es increíble que profesionales del Ecuador estén interesados en nuestros temas. Eso nos hace sentir que nuestra profesión sirve de algo, que estamos dejando una semilla en cada ciudadano que ha podido escuchar esta clase. Muchas gracias.